Hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a desmontar un mito. Vamos a descubrir la verdadera, la auténtica historia del 8 de marzo. Porque, a ver, lo que muchos piensan que fue un solo evento, un incendio, una protesta, pues resulta que es una historia mucho, pero que mucho más compleja. Es como una cadena de luchas que, fijaos qué curioso, conecta las fábricas de Nueva York con los palacios de la Rusia de los zares. ¿Empezamos este viaje? La pregunta parece súper sencilla. ¿A que sí? ¿Por qué justo el 8 de marzo? Bueno, pues la respuesta de sencilla no tiene nada. Olvidaos de la idea de que todo se debe a un único día trágico. El origen real es más bien una serie de acontecimientos, de luchas que se van conectando a lo largo de décadas y, ojo, a través de varios continentes. Exacto. No estamos hablando de un solo día, para nada. Es más como un mosaico, ¿sabéis? Un puzzle hecho de protestas, de huelgas y sí, también de una tragedia terrible. Todas esas piezas juntas son las que le dan forma a esta fecha. Así que si os parece, vamos a conectar los puntos, a ver cómo pasamos de las primeras marchas pidiendo salarios justos a un movimiento mundial. Vale, primer punto, más que un solo evento. Para entender de dónde sale todo esto, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a principios del siglo XX, una época de muchísimos cambios. La revolución industrial estaba a tope, prometiendo un futuro increíble de progreso. Pero claro, para miles y miles de mujeres en las fábricas, la realidad era otra. Era una de jornadas interminables, de salarios de miseria, de explotación. Y fue ahí, en ese caldo de cultivo, donde saltó la primera chispa. Segundo punto, la chispa en Nueva York. ¿Y dónde saltó esa primera chispa? Pues en un sitio que quizá no esperaríais, en las ruidosas y abarrotadas fábricas textiles de Nueva York. Imaginaos la escena, el ruido ensordecedor de las máquinas de coser, y allí miles de mujeres, muchísimas de ellas inmigrantes, que un día dijeron «hasta aquí hemos llegado». Y ojo, que esto no surgió de la nada. La lucha ya venía de antes, ¿eh? En 1857 ya hubo una marcha muy importante contra las jornadas de más de 12 horas. Pero fue en 1908 cuando todo explotó. Algo hizo clic. La protesta se hizo masiva. Hablamos de 15.000 mujeres tomando las calles de Nueva York. Y lo que pedían ya no era solo un tema de sueldo. Y lo hicieron con un lema que se ha convertido en un símbolo. Es precioso y potentísimo. Pan y rosas. Es una frase que lo resume todo, de verdad. Porque su lucha no iba solo de poder llegar a fin de mes, no iba solo de sobrevivir. Es que la idea es brillante. Fijaos, por un lado, el pan. Eso es lo básico, ¿no? Lo esencial para vivir. Un salario justo, una jornada de trabajo digna, pero luego estaban las rosas. Y las rosas eran el derecho a tener una vida que mereciera la pena. Era el derecho al voto, a la educación, a la cultura. Y algo fundamental, el fin del trabajo infantil. En resumen, la idea era esa. No queremos solo sobrevivir, queremos vivir. Tercer punto. Una idea se hace global. Porque claro, un lema tan potente como pan y rosas no se iba a quedar solo en Nueva York. Cruzó el charco, llegó a Europa y resonó con muchísima fuerza. Y es ahí donde una lucha que había empezado en un sitio muy concreto estaba a punto de convertirse en algo global. Y para que eso ocurriera, tenemos que hablar de una mujer fundamental en toda esta historia, Clara Zetkin. Nos vamos a 1910 a Copenhague. Se está celebrando la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas y esta líder alemana, Clara Zetkin, lanza una propuesta que en ese momento era totalmente revolucionaria. ¿Y si establecemos un día internacional para que las mujeres de todo el mundo se movilicen juntas? Imaginaos la escena por un momento. Más de 100 mujeres, de 17 países diferentes, todas reunidas en una sala. Y cuando Clara Zetkin hace su propuesta, la respuesta fue unánime. Aprobada. Así, sin más. Los objetivos estaban claros, luchar juntas por el derecho al voto y por la igualdad en el trabajo. Y justo ahí, en ese momento, la idea se convirtió oficialmente en un movimiento internacional. Cuarto punto, la tragedia que lo cambió todo. A ver, el movimiento ya estaba en marcha cogiendo una fuerza increíble, pero de vuelta en Nueva York iba a ocurrir algo terrible, que demostraría de la forma más cruel posible porque esta lucha no era un capricho, era literalmente una cuestión de vida o muerte. La fecha, 25 de marzo de 1911. Fijaos en la ironía tan macabra. Apenas unos días después de que en Europa se celebrara por primera vez ese Día de la Mujer, en Nueva York se desata un incendio brutal en la fábrica textil Triangle Shirtwaist. El fuego se propagó a una velocidad de pesadilla. Cuando por fin consiguieron apagarlo, la cifra de víctimas era simplemente escalofriante. 146 personas muertas. Y de esas 146 personas, 123 eran mujeres. La gran mayoría chicas jovencísimas, muchas de ellas inmigrantes, que habían llegado a Estados Unidos buscando una vida mejor. Y lo que encontraron fue la muerte atrapadas en su propio puesto de trabajo.
Pero lo más terrible de todo, lo que de verdad te hiela la sangre, no es el fuego, es por qué murieron. Los dueños de la fábrica habían cerrado las salidas con llave, para evitar, decían, que las empleadas robaran. Convirtieron el lugar en una ratonera. Esto no fue un accidente, fue una consecuencia directa de las condiciones inhumanas contra las que esas mismas mujeres llevaban años luchando. Esta tragedia se convirtió, por desgracia, en el símbolo más poderoso de por qué ese cambio era tan urgente. Quinto punto, la fecha, el 8 de marzo. Vale, recapitulemos. Ya tenemos las protestas, la idea de un día internacional y una tragedia que lo simboliza todo. Pero nos falta la pieza clave del puzzle, la fecha exacta. ¿Por qué el día 8 y no otro? Bueno, pues para responder a eso nos tenemos que ir a un sitio completamente diferente, a la Rusia de los zares, en plena Primera Guerra Mundial. Y aquí os va a sonar algo. Si en Nueva York el lema era pan y rosas, en las calles heladas de San Petersburgo el grito de guerra fue pan y paz. ¿Veis el patrón? Es la misma fórmula, una demanda por lo básico, por poder comer, unida a algo mucho más grande. En este caso, que se acabara de una vez esa guerra que estaba destrozando el país. Estamos en 1917. Las mujeres rusas están hartas de la guerra, de no tener que dar de comer a sus hijos, de ver cómo morían millones de hombres en el frente. Así que se declararon en huelga. Fue un último domingo de febrero y su protesta pidiendo pan y paz fue tan masiva que hoy se considera uno de los chispazos que encendieron la mecha de la Revolución Rusa y que acabaron con el mismísimo zar. Y aquí, atención, es donde todo encaja. El detalle clave. En esa época, Rusia todavía usaba el calendario juliano, que iba con un poco de desfase. Así que para ellas, ese día era el último domingo de febrero. Pero para el resto del mundo, que ya usaba el calendario gregoriano, como nosotros hoy, esa fecha correspondía exactamente al 8 de marzo. Y así es como, por esta curiosidad histórica, la fecha quedó fijada para siempre. Sexto y último punto, de la lucha al reconocimiento. Bien, ya tenemos todas las piezas, las protestas de Nueva York, la tragedia de la fábrica, la fecha gracias a las mujeres rusas, ya está todo, bueno, casi todo. Faltaba el paso final, que el mundo entero lo reconociera de forma oficial. Este es el último capítulo, el viaje desde la lucha en la calle hasta las grandes instituciones. Y fijaos que, aunque en muchos sitios ya se celebraba desde hacía décadas, tuvieron que pasar muchos años. No fue hasta 1975, que se dice pronto, cuando la ONU, las Naciones Unidas, declaró por fin de manera oficial el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Ese fue el sello definitivo, el reconocimiento global. Pero quizá lo más fascinante es que el significado del día no se ha quedado estancado. Ha seguido evolucionando. Nació, como hemos visto, de una lucha por los derechos de las trabajadoras, pero con el tiempo ha ido creciendo y ha abrazado muchísimas más causas. La lucha contra la violencia de género, el derecho a la autonomía corporal, la exigencia de tener una representación justa en la política, en las empresas, en todas partes. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, para cerrar el círculo. Más de 100 años después de que esas mujeres salieran a la calle a pedir pan y rosas, ¿qué significan hoy para nosotros esas dos palabras? ¿Cuáles son nuestros panes, nuestras necesidades básicas de hoy? Y, sobre todo, ¿cuáles son nuestras rosas, esas aspiraciones a una vida digna por las que todavía hoy merece la pena seguir luchando? Ahí queda la pregunta.